Bueno, pues empecemos el último tramo de la sesión de hoy, que va a ocupar don Alfonso Guerra. Pero háganme el favor de guardar silencio, pues si no, no empezamos. Digo que ocupará este último tramo don Alfonso Guerra, cuya trayectoria personal, política y cultural pues es muy bien conocida de todos, de modo que no me esforzaré. En presentarlo. De modo que don Alfonso, como ya saben, fue vicepresidente del Gobierno. Esta tarde nos hemos referido 2 veces por lo menos a lo heroico y lo histórico que fue aquel momento de octubre de 1982, que terminó de conformar la transición, en la que él participó de un modo muy activo y en muy primera línea. Realmente Alfonso Guerra no solo estuvo en las negociaciones, digamos, políticas estrictas, en todas ellas las más principales, sino fundamentalmente fue un artífice de la Constitución. Curiosamente no ha pasado a la historia formal como uno de los padres de la Constitución, pero es el más padre de todos los padres, porque sin duda fue él, con Abril, en esa comisión A2 que se constituyó, el que estableció los últimos retoques del texto constitucional. Y guarda él secretos que no figuran, sin embargo, entre la documentación de las Cortes Generales. Los que hemos estudiado mucho la Constitución, algunas veces echamos de menos en la documentación del Parlamento documentos que expliquen por qué se hizo esto o se hizo lo de más allá, la regulación final, que solo le constaba a ellos dos. De modo que es una caja de secretos, además de todo lo que significa. Alfonso Guerra ha contado su propia vivencia y sus propias creencias personales, lo ha dejado por escrito en algunas ocasiones. Hay 2 libros importantes suyos de política, son unas memorias políticas en cierta medida. Uno que se llama La España en la que yo creo, que es una defensa ardorosa de la Constitución, y otro que acaba de aparecer y que le está dando mucho juego mediático, porque por razón de la publicación de este libro lo han llamado de muchos medios de comunicación para que lo explique, que se titula, creo exactamente, La rosa de sus espinas, ¿no? Que son confesiones hechas a un periodista cordobés, por cierto, donde están no solo sus pensamientos políticos, sino también su pensamiento de humanista, porque Alfonso Guerra reúne la condición también de ser un intelectual y un humanista muy destacado, notoriamente distinto de la mayor parte de los políticos que nos gobiernan, porque de Alfonso Guerra se oye mucho hablar de sus aficiones a esta o aquella música, sus aficiones literarias, sus aficiones, en fin, académicas, ¿no? De las que luce y exhibe mucho. Haremos la sesión dejándolo a él que hable todo el tiempo que quiera de la transición, porque este momento es el final. Es lo que yo le pedí a Alfonso Guerra, es que mirara la situación actual desde la perspectiva de los valores de la Constitución. Los valores de la Constitución, algunos se han expresado esta tarde, pero nos han servido para vivir más de 40 años de una manera determinada, de hacer política de una manera determinada. Ahora se dice que esos valores están en crisis. Pues con la mirada aguda de Alfonso Guerra se trata de volver a repensar aquellos valores, exponerlos y analizar comparativamente qué está pasando, si realmente estamos en un momento de alarma o, por el contrario, son las críticas de siempre al Gobierno. Alfonso, tienes la palabra. Buenas tardes, buenas noches. Bien, yo quiero agradecer a don Santiago Muñoz Machado que me haya invitado personalmente a esta sesión, a la propia Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno,
que me lo permita, y agradecer a todos ustedes, a todos vosotros, que tengan la paciencia de escucharme. Inicialmente a mí me han pedido que viniese a explicar cómo entendía yo lo que ocurrió durante la transición. Pero debo decir que tengo la tentación de no hablar de la transición, porque estaba escuchando a los oradores hablando del día y me da una rabia terrible tener ahora que hablar de una época un poquito anterior. Pero yo les aseguro que la transición es motivo suficiente para hacer no una, sino muchas sesiones de estudio y de trabajo, porque es la gesta más importante que han hecho nunca los políticos en la historia de nuestro país. Sí. Mire, los oradores, para congraciarse con el público, siempre dicen: seré breve. Yo no voy a ser breve, porque tengo muchas cosas que decir. Intentaré ceñirme lo que pueda al tiempo para que pueda haber después un diálogo entre nosotros. Mire, no se puede elegir el tiempo en que vivimos, pero sí se puede elegir la respuesta que le damos al tiempo que nos ha tocado vivir. En los años 70 del siglo pasado, hace muy poco, una generación de la que formamos parte muchos de los que estamos aquí, optó por dar una respuesta inédita a nuestra historia. Frente a la confrontación, el pacto. Una generación que se sabía destinada a cerrar un capítulo ominoso, desgraciado, de la historia de España, y que no pensaba en la revancha, sino en una España cívica y humana. Y si para ello había que empujar hacia la convivencia y la tolerancia, hagámoslo. Esa fue la divisa del momento y del lugar. No fue fácil. Los españoles, a través de la historia, habíamos dado muestras de nuestra preferencia por las encrucijadas, por los instantes en que el destino duda, vacila. Ha sido siempre España un país, un pueblo, inconforme con la realidad y soñador de un ideal. Es la lucha continua entre lo real y lo ideal. Y ha sido siempre un país muy aguerrido. En el siglo I de nuestra era, un historiador de la Galia narbonense vino a Hispania, vino a visitarnos, se llamaba Pompeyo Trogo, y escribió un libro sobre los hispanos. Y dijo que éramos muy aguerridos, que peleábamos por todo. Y atención, terminó diciendo: y cuando no encuentran enemigo fuera, lo buscan en casa. Tuvo vista. Bueno, España era la potencia más importante del mundo en el siglo XVI y comienzo del XVII, pero la más importante, mucho más de lo que hoy es una potencia, porque hoy está repartida: los Estados Unidos, China, algo Rusia. Entonces España era la única potencia importante del mundo. Sin embargo, desde aquel momento en que era tan fuerte, había un sentimiento de decaimiento. La palabra decadencia ya existía entonces. Fíjense que en el año 1600, la cumbre del poder de España, aparece un memorial en el año 1600 firmado por un tal González de Sellórigo, en el que advierte que los tiempos presentes sabemos que son peores que los anteriores, cuando estaban en la cumbre de la potencia. En realidad quizás era una remembranza de lo que ya en el siglo XV había dicho el poeta Jorge Manrique, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Así que la palabra decadencia va dominando los textos del siglo XVIII, del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y esa decadencia se va fortaleciendo porque se crean unas alianzas entre el trono, el altar, el sable y las grandes fortunas agrarias, es decir, la Iglesia, el rey, la Iglesia, los militares y las grandes fortunas agrarias. ¿Siempre para qué? Para intentar frenar lo que otros países estaban haciendo, una modernización liberalizadora. Hombre, hubo algunos intentos contrarios. Las Cortes de Cádiz, con una Constitución del 12, que era un avance muy importante en su época, la Institución Libre de Enseñanza, que pretende una manera de educar completamente diferente, y los regeneracionistas de final del siglo XIX. Pero estos movimientos no tienen continuidad. Y además el rey, en una de estas alianzas, el rey Alfonso XIII decide dar el poder a un dictador, a Primo de Rivera, y eso le cuesta naturalmente la salida.
Llega la República, que inicialmente es un aliento en el corazón de millones de españoles, un nuevo régimen que va a traer todas las mejoras que la gente necesitaba. Dentro de la República está el golpe del general Sanjurjo en el año 32 y la Revolución de Octubre de la izquierda política. Vendrá un golpe militar patrocinado y encabezado, no inicialmente, pero enseguida sí, del general Franco. No triunfa ese golpe de Estado, entonces hay una guerra civil muy cruel, 4 años de una crueldad terrible y luego una dictadura larguísima del general. Pero el general se muere. Ahora diré alguna cosa porque en aquel momento la gente pensaba que el general era inmortal. Decía, este no se muere nunca. Fíjense que había una broma, un chiste, que en estas fiestas que hacían el Pardo cada año, iban los artistas a cantarle y tal, pues les regalaron un galápago. Y entonces el general dijo, ¿y estos animales cuánto tiempo duran? Le dijeron 200 años. Y, ah, no, llevarlo, porque luego se mueren y le da uno pena. O sea, tenía una idea la gente de que este no se iba a morir. Bueno, pues a la muerte del dictador, el destino vacila. ¿Qué va a pasar en España? ¿Caerán los españoles de nuevo en una confrontación que les precipite a una tumba de dolor y muerte? ¿O encontrarán una vía de entendimiento por primera vez, de consenso? Luego diré la significación que yo le doy a esta palabra. Hombres y mujeres que teníamos profundas diferencias, grandes diferencias, escucharon la voz de la sociedad que clamaba por el acuerdo antes que por la conflagración. Los unos y nosotros, los que tenían un pensamiento más conservador, los que tenían un pensamiento más progresista, renunciaron a parte de sus ideas. Esto es una hazaña, renunciar a una parte del programa que yo tengo. ¿Por qué yo renuncio un poco? Porque si el otro renuncia y el otro renuncia, podemos hacer un tratado, un acuerdo que nos sirva a todos, podamos vivir todos en común. Y ese común, ese espacio común fue la Constitución de 1978. Posiblemente el documento más importante que han hecho nunca los demócratas españoles en nuestra historia. Fue una generación que comprendió, que ahora se olvida con frecuencia, comprendió que la preservación del prestigio de las instituciones es la garantía del mantenimiento de la democracia. En caso contrario, se llega a situaciones absurdas, como que haya actores políticos que pretenden gobernar España, pero no pueden utilizar su nombre porque les provoca alergia. Y cuando se acepta lo absurdo sin reaccionar, es signo de una sociedad en decadencia. Producida la disparidad entre el demos y la ley, el demos lo que diga la mayoría y lo que diga la ley, la prevalencia ¿dónde está? Eso es lo que define una democracia. La prevalencia está en la ley, nunca en lo que diga la mayoría. Claro que la mayoría puede cambiar la ley y entonces sí podrá hacer eso que quería hacer sin que la ley lo patrocinara, lo apoyara. Solo una mentalidad totalitaria, y parece que van apareciendo algunas, puede sostener que lo que establezca la mayoría sea prevalente sobre la ley. Y esto es el legado de aquella generación del tránsito a la democracia, a la libertad. La generación que hizo la transición política. Porque ahora los españoles vivían desde el año 1939 sometidos a una férrea y cruel dictadura. El triunfo de la guerra de las tropas del general Franco desvió el cauce natural de la historia de España. Había unos años en que pasaban y que los rumores sobre el debilitamiento del régimen totalitario no se compadecía con la realidad. Se hablaba mucho de que las columnas del régimen se desmoronan, pero no se desmoronaba nada. Sin embargo, sí había un cierto fracaso del proyecto que representaba el totalitarismo del general. Y es que cuando empiezan los movimientos estudiantiles en 1956, detienen en Madrid a 800 jóvenes estudiantes que habían hecho manifestaciones y los vencedores en la guerra, los que mandaban en la época de Franco, se dan cuenta de que la mayoría de esos jóvenes son sus hijos, eran los hijos de los vencedores. Es decir, que el fracaso era evidente. Ese fracaso se va a completar cuando a partir del año 59 hay un plan de estabilización y se ve que la economía española no puede continuar con el sistema de autarquía que en que se apoyaba el régimen. Claro, a medida que Franco envejecía, la preocupación crecía
Y el señor el tirano, alguna idea tendría de que se estaba dando cuenta que él iba a desaparecer y entonces va a intentar preparar el futuro desde sus convicciones. Lo que llamaba es, todo está atado y bien atado. Pero claro, cuando se va un nudo, un solo nudo, empieza aquello a deshacerse. Él, para dejar el futuro muy atado, él va a promulgar la ley orgánica del Estado, designando a Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de rey y depositando su confianza en el almirante Carrero Blanco, un rudo militar, mezcla de inquisidor y beato, un enemigo de cualquier atisbo liberal, que, curiosamente, un grupo de terroristas va a poner una bomba y todo este plan que tenían va a saltar por los aires, nunca mejor empleada la metáfora. Y claro, la continuidad que tenían prevista se va a desmoronar. Afortunadamente, no va a haber esa continuidad que querían. El régimen, saben muchos de dentro del régimen que está en periodo de extinción, que no va a poder aguantarse. Unos pretenden dentro del régimen facilitar un cambio cosmético sin mayor trascendencia, otros no, se dan cuenta de que ya es hora de cambiar las cosas. Al compás, la sociedad española estaba cambiando al margen de las autoridades políticas y las autoridades universitarias y escolares. Estaba cambiando porque el proceso de estabilización de la economía lanzó a 3 millones de españoles a trabajar en Europa y veían otra sociedad y volvían de vacaciones o volvían definitivamente y hablaban de que había otra manera de vivir en sociedad, una manera más democrática. Y luego ha comenzado el lento pero rápido avance del turismo hacia España y la gente veía que se comportaban de otra manera. Por ejemplo, claro, en aquellos años, en los años 63, 64, que empieza el turismo a funcionar, veían a las chicas extranjeras en las playas en bikini. Y claro, era un escándalo absoluto, porque en aquel momento las mujeres se bañaban con un vestido. Entonces, ese viaje de ida y vuelta, los migrantes que iban, los turistas que venían, va cambiando la mentalidad. Y además hay una oleada de protestas laborales. Había muchas huelgas. Casi se hacían huelga por casi nada, porque era protestar contra el sistema. Yo recuerdo haber participado siendo un chaval, un adolescente, en las huelgas porque subía el precio del tranvía. Y al rato ya no hablábamos del tranvía, hablábamos de que había que echar a Franco. Todas las huelgas de cualquier tipo se convertían en una negación del régimen. Claro, el régimen es que se va a convertir como Pablo de Tarso, un Pablo de Tarso moderno que se cae del caballo y ya dice, no, la democracia, no. Es que se dan cuenta de que eso no va a funcionar. Entonces, comienza la transición. Y la transición, para mí, tiene una fecha de comienzo, que es la fecha del verano de 1974, cuando anuncian que Franco tiene flebitis, lo cual indica que está enfermo, que se puede morir. Entonces, desde dentro del régimen y desde los que estábamos fuera del régimen, nos ponemos rápido a trabajar. Aquí hay que hacer algo porque aquí va a haber un cambio y tenemos que estar preparados para ese cambio. Y ahí realmente empieza la preparación de lo que va a ser después la transición, que a mi parecer, si empieza en el 74 con la enfermedad de Franco, yo creo que termina en el año 1982 con el triunfo socialista. ¿Por qué? Porque antes había triunfado también UCD en 2 ocasiones. Pues porque el Partido Socialista no tenía connotación con la dictadura. No es que los que estaban en UCD fueran gente de la dictadura, pero habían estado, y sobre todo su máximo líder, Adolfo Suárez, había sido ni más ni menos que secretario general del movimiento. Ahora diré algo sobre eso. Entonces, ¿cuándo termina? Termina en el 82 porque ese partido que triunfa en el 82 es un partido de los vencidos de la guerra. Es decir, que cambia absolutamente la historia. Si atendemos estas 2 fechas, que puede haber otras fechas que son tan legítimas como esta, diríamos que la transición dura 8 años, de 1974 a 1982. Claro, ¿por qué en España teníamos que hablar de transición? Porque en España hubo casi medio siglo de rapto, de secuestro de la libertad.
Y es verdad que se habían intentado algunos ejemplos, he dado antes, modernización del país, intentar evitar lo que después los poetas clamaban como las dos Españas, que por cierto no es una invención de un poeta español, es de un poeta portugués, Fidelino de Figueiredo, que escribió un libro de As Duas Españas, y nosotros tomamos aquí inmediatamente. Pero en España, a la vez, se estaba produciendo una auténtica revolución cultural juvenil. Los jóvenes, y yo lo era entonces, los jóvenes estábamos viviendo, palpitando con las mismas cuestiones que los jóvenes de otros países. Oíamos a los Beatles, leíamos a Herbert Marcuse, estábamos con la fotografía del Che Guevara, estábamos en las calles de París cuando el mayo del 68, en las calles tristes de Praga cuando la invasión soviética, y luchábamos en las calles contra la guerra de Vietnam. Es decir, que hacíamos lo mismo que hacían los jóvenes de todos los países, pero aquí con grave riesgo de ir delante de los llamados grises entonces, que era el color de los policías y de los políticos sociales, la policía política social. Esto va a preparar el umbral de la transición, va a permitir que los políticos actúen porque la sociedad ya no aguanta más el sistema. Además había habido un elemento que cambió mucho las cosas, y es que un pequeño grupo de militares del ejército, la Unión Militar Democrática, la UMD, lucha dentro del ejército por la democracia, y esa ruptura dentro del ejército tuvo una enorme importancia para la reflexión de los militares con mayor poder dentro del ejército. Si somos honestos, tenemos que reconocer que todos los que participamos en la transición, vinieran del régimen de la dictadura, vinieran de la lucha contra la dictadura, no teníamos muy claro cómo iba a suceder esto. Sabíamos lo que queríamos. Lo que querían unos, podía ser una reforma menos fuerte, los que querían otros, una reforma más fuerte, pero no sabíamos cómo lo íbamos a conseguir, por qué caminos. Entonces, desde los que se inclinan por la democracia, pero estaban en el lado de la dictadura, se pretende una reforma. Lo mismo que la ley de reforma política se había hecho, que se hicieran todas las leyes, se democratizaran. Los que veníamos de la lucha contra la dictadura no queríamos eso, queríamos una ruptura. Y hubo un tiempo, ahí al principio de la transición, medio secreto, porque había reuniones pero no se conocían. Recuerdo una reunión que fue muy importante, según mi criterio, para el éxito de la transición. Y es que se vieron Adolfo Suárez y Felipe González. Y los dos quedaron fascinados, el uno del otro y el otro del uno. Porque Suárez, que estaba ya en el poder, no democrático todavía, no había pasado por las elecciones. Suárez había sido elegido el 5 de julio de 1976, en una terna que habían preparado los que estaban en el régimen, pero estaban pensando en la democratización. Fue elegido el 5 de julio. Entonces, el día 6, si tienen ustedes la curiosidad, se van a una hemeroteca, el día 6, todos los periódicos de España, absolutamente todos, dijeron: ¡qué error! ¡Qué inmenso error! Esto es el triunfo del búnker. Todos los periódicos, salvo uno. Claro, era un periódico clandestino. Se llamaba El Socialista. Y se editaba en París. Se escribía en Sevilla, yo era el director. Se escribía en Sevilla. Yo lo mandaba a París. En París lo editaban y luego clandestinamente lo sacamos. O sea, no pudimos sacar el periódico hasta el día 10. El día 5 fue el nombramiento. El día 10 aparece un periódico clandestino diciendo: Suárez es una oportunidad para la democracia. El único periódico de toda España que lo vio. Y está feo decirlo, pero lo escribí yo, ¿eh? Bueno, entonces, como decía, en esa pugna, unos querían la democracia, la reforma, otros querían la ruptura. Llegamos a un pacto. Después de muchas conversaciones, llegamos a un pacto que consistía en que hagamos la ruptura pactada. Va a ser un cambio muy grande, tan grande que si ustedes miran la Constitución, hay una disposición derogatoria que deroga todas las leyes del franquismo, todas. Y algunos dicen: no, si eso fue la continuación. Oiga, léase usted solo la disposición adicional a disposición derogatoria, verá cómo deroga todo. O sea que hubo una ruptura, pero fue una ruptura
no violenta, no como el caso de Portugal, que se cayó el aparato y se sustituyó por otro. Aquí no. Aquí pues los jueces fueron los mismos jueces, los policías los mismos policías, en fin, que el aparato del Estado se mantuvo, aunque claro, los principios que regían a partir de la Constitución eran exactamente los contrarios. ¿Y esto cómo se hizo? ¿Quiénes son los protagonistas de esta transición? Los protagonistas es la generación completa, porque había dos elementos, dos factores, dos fuerzas que aquí funcionaban. Una es una presión desde abajo. La mayoría de la gente decía, oye, esta vez esto tiene que salir, que en toda la historia nuestra, cuando hay un momento de democracia, dura muy poco y volvemos otra vez. Esta vez tenéis... Yo iba por la calle y me paraba la gente y decía, oye, tenéis que arreglarlo, esta vez tenéis que ponerlo de acuerdo. En fin, una presión de abajo y luego arriba un entendimiento de los políticos. Pero este entendimiento era porque la presión les obligaba. Entonces, los protagonistas son el pueblo español, que quería ese cambio, y algunos que intervinieron. ¿Quiénes intervinieron de una manera más señalada? Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miguel Roca, Fernando Abril, el cardenal Enrique Tarancón y al rey de una manera absolutamente simbólica, el rey Juan Carlos I. Eso es los que hacen el acuerdo, pero el acuerdo viene porque la presión de la sociedad es la que está marcando la pauta. Claro, ¿se alcanzó el objetivo de transformación? Sí se alcanzó, porque tenemos unas elecciones en 1977 libres, fue un decreto ley que hizo Adolfo Suárez, todavía no gobierno democrático, pero servía para que se celebraran, después se convalidaron en el año 85 con una ley electoral. ¿Y qué surge del año 77? Pues surge lo que hay en todos los países, un partido, lo decía Dolores Cospedal hace un momento, un partido de centro-izquierda y un partido de centro-derecha. Y luego pequeños partidos a un extremo y a otro extremo. Claro, los dos partidos esos, digamos, de la centralidad, fueran centristas o no, de la centralidad, tenían claro que tenían que ponerse de acuerdo en algunas cuestiones y que no era alimentando, engordando, blanqueando lo que tuviera un extremo al otro extremo lo que tenía que ser. Ahora vivimos una etapa que es la contraria, que ahora se intenta blanquear a los extremos. Ese acuerdo entre esos dos partidos llevó a realizar una constitución, procuraré terminar pronto, una constitución que se conoce con el nombre de consenso. Consenso, esa palabra tiene muchas definiciones, pero yo les daré la mía, que yo creo que es bastante ajustada a la realidad. Consenso es la nómina, la lista de las renuncias que tuvimos que hacer todos los partidos para llegar a un acuerdo en el que pudieran convivir todos. Y eso es así, y algunos dicen, pero es una vergüenza, que tuvieron que renunciar. Es una hazaña, renunciar a cosas muy queridas, si todos renuncian para que podamos hacer una constitución que nos sirva a todos, que pueda gobernar gente más progresista, gente más conservadora, siempre respetando naturalmente el texto constitucional. Las Cortes se declaró constituyente y ahí nos pusimos a trabajar. Hizo una ponencia, hizo un borrador y el 5 de mayo de 1978 empiezan las sesiones de la Comisión Constitucional, que empezaron fatal. Después salió muy mal, muy bien, pero empezaron muy mal. Porque se empieza el 5 de mayo y hasta el 17 de mayo se aprobaron 25 artículos, todos por una diferencia de 2 votos. O sea, votaba, digamos, la derecha por un lado y lo que no era la derecha por otro lado. Siempre la misma votación, por 2 votos. Y estábamos haciendo una constitución como todas las que habíamos tenido nosotros, que la Constitución de España ha habido mucha, porque ganaba un partido y hacía su constitución, pero la hacía para media España, la hacía la suya. Y cuando ganaba el otro, la abolía y hacía la suya para media España. Así hemos tenido constitución en 1812, 1834, 1837, 45, 56, 69, 73, 76, 1931 y por fin 1978. Constituciones para todos los gustos, pero siempre para media España. Y esta vez dijimos, no, tenemos que hacerlo para todos. Y entonces, como empezó tan mal, el día 17 de mayo yo llamé por teléfono a don Fernando Abril Martorell, vicepresidente del gobierno, le dije, mira Fernando, vamos a repetir la historia de nuestro país. Vamos a hacer una constitución para vuestra media Cámara, media España, y cuando ganemos nosotros vamos otra vez a hacer lo mismo para la nuestra. Hombre, pongámonos de acuerdo. Entonces me dijo, te llamo mañana.
tenía que consultar naturalmente al presidente del gobierno, me llamó y me dijo, ¿te parece que hagamos una cena? Nos vemos. Y nos fuimos a cenar. La única vez que cenamos negociando la Constitución. Toda la hemeroteca les dirá que la Constitución se hizo cenando. Falso. No cenábamos ni juntos ni separados. ¿Por qué? Ahora lo explico. La primera, nos reunimos en un restaurante el primer día. Ahí sí cenamos. El día 23 fuimos a un restaurante que se llama José Luis, que está en la Castellana, junto a un estadio de fútbol. Bueno, ahora es una tienda de vender camisetas, como saben ustedes. Bueno, pues resulta que nos reunimos y digo, oye, vamos a ponernos de acuerdo entre los dos partidos. Sí, vamos a llamar a todos los partidos. Lo hacemos. Y entonces intentamos arreglar los primeros 25 que se habían hecho de esa manera y todo el resto. Cuando nos reuníamos, la comisión se reunía a las 9 de la mañana y terminaba a las 8 de la noche. Si durante las discusiones en la comisión no nos poníamos de acuerdo en un artículo, le pedíamos al presidente, por favor, este artículo o estos artículos los vota usted mañana. Vamos a votar mañana para que nos dé tiempo de arreglarlo. Y teníamos la noche para discutir. Nos reuníamos en el despacho de cada uno, cada noche, y la primera noche alguien dijo, voy a buscar unos sándwiches. Fue a salir, se encontró con un fotógrafo de prensa del Congreso. Entonces cerró la puerta y ya no salió nadie. No cenamos ni juntos ni separados. Pero dirá la historia que toda la Constitución se hizo cenando. Pues falso. Bueno, allí había sobre todo profesores de Derecho, y eran los que sabían. Pero se enredaban y le daban vueltas. Y entonces Fernando Bri Martorell y yo, que no teníamos precisamente experiencia de Derecho, dijimos, esto hay que cogerlo en mano porque esto no se acaba nunca. Y teníamos una suerte. ¿Éramos los más listos? No. ¿Sabíamos más? No. Pero Fernando Abril era hipotenso y de noche se animaba. Y yo desde niño siempre he controlado muy bien las horas de sueño. Entonces, al final, a las 4 o 5, a las 5 y media de la mañana estaban todos dormidos sobre la mesa. Y Fernando y yo seguíamos, pum, pum. Y a las 7 o las 7 y media, oye, que hemos llegado a un acuerdo. Entonces, muchos artículos lo hicimos, no los más listos, sino los que dormíamos menos. Es que las cosas de los héroes son siempre así, son muy pedestres. Se explica por cosas muy, muy sencillas. En fin, hicimos esa Constitución, que yo creo que tiene 45 años, y ha estado sometida a la presión de golpes de Estado. 23 de febrero hay un intento de golpe de Estado de los nostálgicos de la dictadura, que afortunadamente se aborta porque el rey mantiene una posición clarísima. Después hubo gente que dijo, tardó mucho en salir. Oye, mira, si el rey se pone de parte de los golpistas, es seguro que triunfan, ¿eh? O sea, déjese de historia. Ahora, por cierto, tiene problemas de dinero y de falda, y la gente tiene el derecho a decir lo que quiera de eso, pero lo que no puede es eclipsar lo que hizo, que fue, primero, recibir todos los poderes de un dictador y decir, yo no lo quiero, quiero la democracia. Y segundo, cuando unos nostálgicos de la dictadura dan un golpe de Estado, él se pone enfrente, no, la Constitución. Eso no se puede opacar con otras cosas que son también verdad y que hay que considerar, pero no puede opacar esto. Se ha sometido. La Constitución ha estado sometida a intentos de golpes nostálgicos de la dictadura, a 45 años de lucha del terrorismo, también nostálgicos de la dictadura, que iban contra la Constitución. Y por último, recientemente, en el 2017, por el levantamiento independentista de los nacionalistas en Cataluña. En fin, no me da mucho tiempo. Tranquilo. No, es que quería explicar un poco, si puedo, que España tenía, ya casi al fin del siglo XX, tenía 3 problemas sin resolver durante siglos. El tema territorial, si centralismo o gran disposición a que haya libertad en las comunidades autónomas, en los territorios, no se llamaban todavía comunidades autónomas, centralidad o disposición a abrir. Después, forma de gobierno, monarquía o república, aún no resuelto a fin del siglo XX. Y por fin, un Estado laico o un Estado confesional. Esos 3 problemas estaban sin resolver y nos costó muchísimo resolverlo en la Constitución. Lo de la Iglesia, bueno, ustedes saben que cuando usted ve hasta la Constitución, cuando veíamos a un cura por la calle, generalmente o iba corriendo detrás de un español o el español iba corriendo detrás de él, porque había un anticlericalismo, un clericalismo que no se arreglaba. Yo creo que lo arreglamos. Fue muy difícil, fue lo más difícil.
El tema más difícil fue el reconocimiento de la Iglesia, porque la Iglesia quería en exclusiva la educación del país y no podíamos aceptarlo. Se arregló. El tema territorial más o menos se arregló, pero no del todo, porque hemos visto ahora que hay intentos de independencia. Pero tengo que recordar, no lo puedo evitar, que los nacionalistas, cuando en el Congreso de los Diputados un diputado presentó una enmienda en el debate de Constitución para que la Constitución recogiera el derecho a autodeterminación, los nacionalistas no lo votaron, no lo votaron. Hicieron un discurso diciendo: pueden ustedes estar tranquilos, pueden confiar en nosotros, jamás estaremos por el derecho a determinación, jamás estaremos por la independencia. Dicho solemnemente en el Congreso de los Diputados. Nos engañaron, es verdad. ¿Qué culpa podemos tener nosotros? Que fuimos unos ingenuos, porque nos engañaron con lo que ha pasado después. Y por fin el tema de república o monarquía. El Partido Socialista, en solitario, presentó un voto particular en defensa de la República. Sabíamos que la mayoría de la Cámara no solo estaba a favor de la monarquía, sino que era lo que realmente se podía hacer en aquel momento. Pero nosotros la presentamos. ¿Por qué la presentamos? Porque queríamos que hubiera un voto de la soberanía popular, que el Congreso dijera monarquía o república. Si decía monarquía, sería la monarquía de la democracia, del Parlamento. Si no se votaba, era la monarquía del dictador, que la habían cargado, como la ley de sucesión. Entonces, no nos entendió nadie. Nos llamaron irresponsables, nos llamaron frívolos, no entendí. Y nosotros teníamos... Fíjense que ahora hay un brote en estos nuevos partidos que iban a conquistar el cielo, como saben, asaltar el cielo. Han asaltado buenos salarios, eso sí. Pues ahora, ¿qué sería si no hubiéramos votado aquello? Naturalmente con una constitución que dice que el rey reina, pero no gobierna. Gobierna el gobierno. Bueno, más o menos esto se resolvieron, pero los pasos de la Moncloa que han sido citados, paso por ello porque realmente tuvieron una importancia mayor en lo político que en lo económico, que permitieron el ambiente para poder hacer el consenso después en la Constitución. Después del 23 de febrero y las divisiones internas dentro del partido del gobierno de UCD, llegamos a 1982, que no es el triunfo de un partido, es la fiesta de la democracia, porque la gente necesita seguridad y creyó que la seguridad estaba, en este caso, toda en el Partido Socialista, porque el otro partido se había venido abajo de una manera muy clara. Si tenemos tiempo después, podría hacer algunas aclaraciones sobre esto. Pero, en fin, el hecho es que ahí termina, a mi juicio, la transición. Comienza cuando se tiene conciencia de que se va a morir el dictador y termina cuando un partido de los vencidos de la guerra toma el poder y lo toma con 202 votos. Creo que es un cambio tan profundo que uno no entiende cuando gente que tiene capacidad para pensar dice cosas tan absurdas como que la Constitución y lo que vino después es la continuación del franquismo, cuando es todo lo contrario y no hay más, repito, que ver la disposición derogatoria para ver que el franquismo se entierra con la Constitución de 1978. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alfonso. Realmente espléndida descripción de lo que ocurrió y qué fue la transición. Pero yo he dicho al público desde esta mañana que tu misión fundamental era mirar a lo que está ocurriendo con los ojos de la transición. Y esta es la parte que falta, ¿no? Sí. Esta es la parte que falta en el Esta me gusta más. Esta me gusta más. Ya lo sé que te gusta más, por eso te provoco para que empieces con ella. Sí. ¿Está en juego o no está en juego el prestigio de las instituciones? Hay instituciones, hoy nos hemos enterado de una decisión del Tribunal Supremo espectacular. Ha anulado la designación de la presidenta del Consejo de Estado por falta de capacidad, ¿no? Por falta de necesario prestigio para hacerlo. Eso no había ocurrido nunca, antes de ahora. Hace unos días también el Tribunal Supremo ha anulado la designación de una fiscal de sala, pero en fin, digamos que es una cuestión menor. Y hace más años atrás anuló el nombramiento de un fiscal
Canario como fiscal general por las mismas razones, creo recordar. Sí, sí. Pero bueno, que se produzca una decisión del Tribunal Supremo en ese sentido dice dos cosas. Primero, que se están produciendo, llamémoslos entre comillas, asaltos a las instituciones que tienen que ser corregidas, y segundo, que el Estado de Derecho consiste en tener un sistema judicial capaz de corregir las desviaciones de la legalidad. Y en la medida en que esa pieza del Estado de Derecho falle, se hunde todo el edificio, creo, ¿no? Bueno, me gustaría que nos hablaras de tu punto de vista sobre si realmente están desfalleciendo algunas instituciones o no. Naturalmente, algo tendrás que decir sobre la amnistía, ¿no? Sí, vamos a ver. En España, en los años 78, 79, 80 y la época de la década de los 80, en España funcionó un sistema de partido al que se le llamaba el bipartidismo imperfecto. Se le llamaba imperfecto, yo no sé por qué, porque era bastante perfecto. Se llamaba imperfecto porque había pequeños grupos también, además de los dos grandes partidos. Los dos grandes partidos electoralmente eran elegidos y ocupaban más del 80% de la Cámara. Sería absurdo que esos partidos se aliaran con los pequeños, si es que llegaban, porque realmente tenían tanto peso. Entonces, hacían cosas de común acuerdo. El bipartidismo. Pero empieza a ponerse de moda que el bipartidismo es un horror. Empiezan políticos a decirlo, periódicos absolutamente todo, y empiezan a suministrar, a inocular la idea de que no, el bipartidismo no, bipartidismo no. Y yo les digo a ustedes que están aquí, presentes en este momento, si se ponen la mano en el corazón, ¿el bipartidismo era peor que este Parlamento fragmentado que tenemos ahora? Da la impresión de que no, ¿verdad? Pues bueno, eso fue la espuma, sí, venga. Entonces, se ha originado un sistema que es un sistema lamentable. Y la gente no quiere mirar la Constitución. Después de las elecciones del 23 de julio, el partido ganador era el Partido Popular, claramente. Pero el Partido Popular comete un error de ignorar la Constitución y dice, entonces el gobierno es mío. Esa había sido una tradición, pero no es lo que dice la Constitución. La Constitución no establece un sistema presidencial, que sí sería así. Si hay un sistema presidencial, el que gana tiene el poder. Pero en el sistema parlamentario puede que el que gane no tenga el poder si otros en la Cámara tienen más votos que lo que tenga el ganador. Así que el que gana dice, me corresponde, error, no mira la Constitución. Pero es que el otro, el que forma gobierno, dice, como yo he formado gobierno, yo he ganado las elecciones. Falso, otro error. La Constitución no dice eso. Usted ha perdido las elecciones, pero ha logrado el gobierno. Entonces, no hay ahora, digamos, un respeto a la Constitución, ni por algunos de un lado, ni por otros de otro. De tal manera que necesitaríamos educar constitucionalmente a nuestros políticos. Habría que empezarlo por los colegios. Nosotros hicimos un intento de una asignatura escolar en los colegios, pero el Partido Conservador no lo aceptó porque dice que iba a ser un adoctrinamiento. Bueno, no se aceptó, pero eso algún día tanto un partido como otro debería de plantearlo. Entonces hoy tenemos, la Cámara tenemos, el 73% lo ocupan los dos grandes partidos. Y no se quieren ni mirar, no quieren ni hablar entre ellos. Este rollo que hay, que llevamos 5 años escuchando una cantidad de tonterías inmensa por los unos y los otros sobre el Consejo de Poder Judicial. El Consejo de Poder Judicial no se ha arreglado porque no han querido los partidos y sobre todo porque no han querido las mesas que dirigen y quien preside el Congreso y el Senado, que tienen la obligación de reunir a los grupos políticos a decir, vamos a poner nombres aquí y a votar. Pero no lo hacen. 5 años sin que nadie convoque esas reuniones y se echan la culpa, ¿no? El gobierno es el responsable, no, el Partido Popular es responsable. No, hombre, no. Si la Constitución lo dice muy claro, se tienen que reunir los grupos políticos para elegir con un quórum especial. Alguno ha dicho que iban a cambiar el quórum. No se puede, la Constitución tiene establecido el quórum ya.
Eso es una ignorancia tremenda. Hay políticos que dicen, bueno, pues bajamos el quórum para elegir. Usted no puede hacerlo si ya lo establece la Constitución. ¿Cómo lo va a cambiar? Tiene que cambiar la Constitución por el artículo, naturalmente, del 168, 169 de reforma de la Constitución. Es decir, que hay poco cariño por los valores que la Constitución establece. Y los valores de nuestra Constitución son muy firmes. Y como yo veo que lo ponen en causa muchos, pues tengo la necesidad de salir en defensa de nuestra Constitución, que es probablemente la Constitución más moderna del mundo civilizado, entre otras cosas porque es la última. Y claro, se ha podido recoger cosas que otros no han podido recoger. Pero claro, nuestra Constitución también tiene algunos elementos que deberían reformarse, porque en 45 años hemos aprendido que algunos artículos no son exactamente los mejores. Hay una cosa que parece... dicha así, de pronto parece un contrasentido. En la Constitución, no solo en la nuestra, en otras también, hay artículos de la Constitución que son inconstitucionales. ¿Y esto cómo va a ser? ¿Si es de la Constitución? Sí, porque, por ejemplo, el artículo 57, en el que remacha mucha gente, hay una discriminación de la mujer, porque en la línea de sucesión de la corona, el varón está por delante de la mujer. Es una discriminación clarísima, ¿verdad? Claro, el artículo 14 dice que no puede haber discriminación por razón del sexo, luego ese artículo es inconstitucional, no es constitucional, y está puesto en la Constitución. Y por cierto, en el 58 hay una discriminación también, en el siguiente, del que no habla nadie. Y yo me paso la vida recordándolo y nunca oigo que nadie lo repita en ningún sitio, en los periódicos ni nada. El 58 tiene una discriminación contra el hombre, y de esto no se habla. Porque la mujer que casa con el rey es reina consorte. El hombre que casa con la reina es consorte de la reina. No es rey. Bueno, ¿por qué no cambiamos los dos? No, pues no, de este segundo, usted delante de este público tan numeroso lo sigue diciendo, no lo verá nunca reflejado el 58, solo el 57. ¿Qué pasa? Hay una excelencia, parece que hay uno de los textos que tiene. Bueno, entonces hay artículos que habría que modificar. Yo tengo la convicción de que nos falta un artículo muy importante en la Constitución, que entonces no se pensó y que yo ahora, con todo lo que hemos aprendido, estoy convencido que es casi imprescindible. Un artículo que tienen todas las constituciones europeas, la francesa, la italiana, la alemana, lo tienen todo, y nosotros no lo tenemos. La intangibilidad de algunas cosas. Por ejemplo, del territorio. No se puede proponer nada que afecte al cambio del territorio. Así lo tiene Francia, Inglaterra, Inglaterra no tiene constitución, Italia, Alemania. Alemania dice, del artículo 1 al 20 es intangible, no se puede tocar. Del 1 al 20. Y aquí no tenemos ni un artículo. Por tanto, aquí todo es libre. Y luego la gente, algunos expertos, protestan porque es muy rígida para cambiarla. Es que no se puede cambiar porque exige 2/3 y después otra vez convocar elecciones y otros 2/3. Oiga, es muy rígida, pero es que no hay ninguna intangibilidad, no hay ningún artículo reservado. Por eso el cómputo, la compensación de que no se pueda cambiar, porque si aquí se hubiera podido cambiar por mayoría absoluta, esta Constitución no la conocería ni aquella. Ya saben ustedes, de aquella. Eso. Menos mal que es rígida, si no lo hubieran cambiado muchísimo. Entonces, no se respetan los valores, es verdad. Y luego está esto de la separación de poder. Una Constitución, para ser Constitución, tiene que tener 3 características. Y tienen que ser las 3. No vale con 2 y menos con 1. Primero, tiene que estar fundamentada en el principio democrático. ¿Qué es el principio democrático? Que la soberanía está en el pueblo. Y nada más que en el pueblo. No puede estar ni repartida con la corona ni con otras instituciones. La soberanía es popular en el sentido de soberanía nacional, soberanía de la nación. Segundo principio, el principio liberal, que haya una tabla de derechos y libertades de los ciudadanos y que la separación de poderes sea real. Tercer principio, la Constitución es prevalece sobre todas las otras normas, sobre todas las leyes. De manera que una ley que no responda a la Constitución, pues queda anulada. Por eso existe el Tribunal de Garantías Constitucionales, que nosotros llamamos Tribunal Constitucional. Que a veces es verdad
que quiere legislar y hace muy mal, pero que yo tengo, en todo caso, confianza, porque es el último elemento, la última frontera para defender nuestros valores de la Constitución. Son los 3 valores que tienen que estar. Pero la española de 1978, a mi juicio, tiene una característica más que añadir. Y es que esta Constitución no solo es principio democrático, principio liberal, prevalece sobre todas, tiene otra característica. Y es que es un acta de paz. Es un armisticio de 2 siglos de enfrentamiento de progresistas y conservadores en España. Es un acta de paz de una guerra, de una dictadura y de 2 siglos de enfrentamiento, lo cual le da una categoría histórica excepcional. Por eso tendríamos que ser muy respetuosos con nuestra Constitución, porque cada uno puede pensar de una manera distinta. Claro, a mí me dan ahora mismo la Constitución, oye, tú libremente cambia lo que creas que cambia. Hay 90 artículos que los cambia, pero ¿de qué sirven? Ese es mi punto de vista, pero quizás el del otro partido dice, no, yo este artículo no, y el otro, yo este no. No sirve de nada. No sé, solo sirve cuando te pones de acuerdo con los demás, para que sea válido para todos. Entonces, cada uno puede tener su visión sobre tal artículo, cual artículo, hace bien, pero el conjunto, lo que se ha logrado con esta Constitución, que son 45 años y 45 más, esto de que va a cambiar cualquier día, de eso nada. Primero, porque no hay muchas cosas que perfeccionar, y segundo, porque no hay voluntad política en las cámaras, y las mayorías que hay que formar son muy fuertes. En fin, yo creo en esta Constitución. No ha habido una Constitución española, ni de otros países tampoco, tan moderna, tan abierta, tan dispuesta a que se pueda exigir los derechos hasta el final. Hay una cadena de tribunales. Los tribunales, debo decir que en esto que ha pasado en Cataluña, este desafío al Estado de Cataluña, se han encontrado de frente con los tribunales, que son los que han aguantado el tirón del levantamiento independentista en Cataluña. No soy exacto, debo decir los tribunales y el rey, el jefe del Estado, que dio un discurso el 3 de octubre, haciendo lo que tenía que haber dicho el Ejecutivo y no lo hizo por otras razones, y a partir de ahí estos nacionalistas, independentistas, odian al rey, pero son tan, no sé qué palabra utilizar, tan que cuando va el rey, que es el jefe del Estado, a Cataluña, el presidente de la Generalitat, que es la máxima representación del Estado en Cataluña, cuando llega su jefe, el jefe de Estado de todos, no es capaz de ir a recibirlo y darle la mano. Pero el muy ganapán, cuando llega a la cena, sí quiere un sitio en la cena, que si yo fuera el que ordenaba esas mesas, iba a comer en la mesa. ¡Bah! Bueno, Alfonso, yo creo que la mejor manera de respetar la Constitución es adaptarla a los tiempos cuando es necesario. Sí, claro. La modificación constitucional es algo imprescindible después de 45 años en algunos aspectos. Tú, a pesar de que eres muy del texto de la Constitución, acabas de decir que algunas cosas modificarías. Sí. Muchas. Le puede terminar pasando en esa Constitución lo mismo que le pasó a la Constitución de 1876, la de la Restauración. Pero no era tal Constitución, porque la soberanía no estaba en el pueblo. Estaba repartida con Cuidado. La más vieja de todas, la que duró más tiempo, fue la de 1876. 76. Y la razón, hasta ahora le gana la de 1978, que no se cumplió nunca. No se cumplió. Los políticos hacían lo que les daba la gana, leyes contrarias a la Constitución, acuerdos contrarios a la Constitución, camino que a mi juicio hemos empezado a recorrer aquí ahora, ¿no? Entonces, porque optamos, en lugar de por reformas constitucionales, por mutaciones constitucionales, que es una manera de expresar cómo se modifica la Constitución sobre esto, sin el pueblo. Perdona un paréntesis. Yo soy muy partidario de reformas en la Constitución. No soy partidario de reforma de la Constitución. No sé si me explico bien. Sí, que no cambiaría. Una cosa es reformar la Constitución, un nuevo proceso constituyente, y otra cosa es reformas en la Constitución, que hay varios artículos en el cual además habría unanimidad si se quisiera poner sobre la mesa. Algunos, otros muchos no, pero algunos se reformarían seguro por unanimidad. Sí, ahora yo era francamente reformista hasta hace pocos años,
hasta que me he dado cuenta que no hay ninguna posibilidad, de modo que hay que optar por otra cosa. La reforma constitucional no es planteable porque no hay la clase política ni de un color ni del otro está dispuesto a meterle el diente. Bueno, pero las personas pasan, las ideas permanecen y las personas pasan. Mañana a lo mejor llegan unos dirigentes a esos partidos que están dispuestos. Ahora mismo tienen votos los dos partidos principales para cambiar la Constitución. Tienen suficiente. Dicen que no quieren iniciar ninguna cosa porque entonces habría que reformar lo de la monarquía y habría que reformar el referéndum de autodeterminación. ¿Pero por qué? Bueno, eso es lo que dicen los políticos. No quieren modificar la Constitución porque habría que, en tal caso, es el famoso asunto de abrir el melón. Si abrimos el melón... Sí. Eso de abrir el melón a mí me parece muy poco digno. Me parece que el melón es una planta rastrera, se llama así. Y claro, decir la Constitución que es una planta rastrera, no estoy de acuerdo. Eso, hay que reformar algunas cosas que están claras. Eso, por ejemplo, que yo he dicho el 57. ¿Está todo el mundo de acuerdo en que no haya esa discriminación de la mujer? No sé si la del hombre está todo el mundo de acuerdo. Ya veríamos. Pero bueno... yo estaba buscando estos días en la Constitución, en los antecedentes constitucionales, dónde está esa propuesta que te he oído decir a ti que existió de incorporar a la Constitución una prohibición de la amnistía. Sí. ¿Dónde está? No. No hay una propuesta de prohibición, no. Hubo una propuesta de introducir la amnistía. 2 enmiendas que intentaron que la Constitución recogiera la amnistía. Y se dijo que no, como el derecho a autodeterminación. Se votó y fue rechazado. Lo de la autodeterminación lo he encontrado, lo de la amnistía, ¿no? Sí, 2 enmiendas, una del Tierno Galván y otra de Raúl Morodo. Pues es que yo estaba allí, sí. Santiago. Si esas enmiendas existen, entonces definitivamente no se puede interpretar la Constitución en el sentido de que permita la amnistía. Yo creo que no. No se puede interpretar la Constitución así. Yo creo que no. Porque eso es la interpretación originaria, ¿no? Sí, claro, hay que ir a los constituyentes. ¿Qué dijeron? Claro. Pero, por cierto, Santiago, si me permites, esta discusión jurídica sobre si cabe o no cabe la Constitución me parece muy importante. Pero es que antes hay que responder a otras preguntas. Estos señores a los que se quiera amnistiar, ¿merecen esa amnistía? Que están diciendo todos los días que lo volverán a hacer y que seguirán. ¿Merecen una amnistía? No la merecen. No es justo. Es un acto injusto. Es un acto discriminatorio. Y yo siempre pienso en estos casos, yo pienso en los no nacionalistas que viven en Cataluña. Y yo no puedo aceptar que puedan terminar en un gueto, porque no atienda a lo que le imponen los nacionalistas. Entonces, lo cómodo para mí sería decir, mira, están dando tanta lata, mira, que hagan el referéndum, que se vayan ya. Y yo digo que si hicieran un referéndum a toda España, como antes se mencionó, podríamos tener sorpresa. Que Cataluña dijera no a la independencia y algunas otras regiones dijeran sí a la independencia de Cataluña. Cosas para modificar, en efecto, hay algunas, pero estamos viviendo bien. Hay quien quiere modificar el catálogo de derechos para incorporar nuevos derechos. Bueno, ahí hay una pugna importante. ¿Los derechos sociales son o no son derechos fundamentales? Ese es el tema. Porque los derechos sociales, hay uno, el de la educación, que está en los derechos fundamentales. Pero el resto está en la política económica, en la orientación de la política económica, y no tiene el mismo peso. ¿Cuál es la diferencia? Algunos que no estén muy... La diferencia es que si lo metes en los derechos fundamentales es reclamable ante los tribunales. Entonces, la sanidad, la vivienda, si pasa a ser derechos sociales, si usted no lo tiene, usted lo puede reclamar delante de un tribunal. Y es un cambio muy importante. Hay tratadistas que son partidarios de ese cambio y hay tratadistas que no lo son. Digamos que los que se dedican a los derechos humanos son muy partidarios y los que son más cercanos a la economía no son nada partidarios. Pero es difícil mejorar ese catálogo. Ese catálogo de derechos está bien. Está bien, sí. Otra cosa es la organización territorial del Estado. Ahí hay mucho que cambiar. Mira, ¿tú centralizarías cosas? Yo lo primero que haría es el 152 derogarlo.
hay un párrafo segundo del artículo 150 que dice que el gobierno de España puede transferir competencias que no están atribuidas en la Constitución a las comunidades. A mí me parece que eso tiene una gravedad enorme porque tiene el proceso constituyente abierto siempre. Siempre está abierto. Se puede cambiar lo que dice la Constitución en cuanto a reparto de competencias sin cambiar la Constitución. A mí me parece un fraude. Yo ese lo quitaría, pero inmediatamente. Ahora, preguntas tú si yo recentraría. Es que aquí, en cuanto tú planteas algo en la sociedad española, sobre todo entre los políticos y periodistas, en cuanto tú planteas algo de que te parece que una competencia no está bien distribuida, enseguida dices, recentralizador, como una acusación. Oiga, no, yo quiero estudiar si después de 45 años hemos cometido errores y habría que pasar esto del Estado a la comunidad o esto de la comunidad al Estado. Parece más lógico de la comunidad al Estado, sería más frecuente. Pero yo lo quiero estudiar. Los alemanes lo han hecho varias veces y han cambiado el reparto de competencia con los Länder. Claro. Y nadie se escandaliza. Pero aquí, no, recentralizado. Oiga, déjeme estudiar, hombre. Es que no podemos estudiarlo. No estoy diciendo, quiero esto aquí, esto allí. Estudiarlo. El Parlamento no podría dedicarse, vamos a estudiar cómo han ido las competencias y qué deberíamos hacer. Y a lo mejor algunas cosas pues deberían descentralizarse o no centralizarse, lo que surja. Pero hay cosas evidentes que las comunidades no quieren hacer y que son sensatas e imprescindibles. Por ejemplo, que la tarjeta sanitaria no sea única para todo el Estado. No es un planteamiento sensato. Hombre, ¿quién se puede oponer a eso? Solo una mentalidad totalitaria se puede oponer a esa propuesta, claro. Que no tiene sentido. Sí, la sanidad es un punto crítico y la educación otro, claro. ¿No? La ruptura y la fragmentación del sistema educativo, claro. Y la fragmentación del sistema sanitario. Claro, es que en Canarias no se estudia, en ninguna asignatura se estudian los ríos, porque no tenemos ríos. Oiga, pero es que hay ríos en el mundo. ¿Qué me dice? Sí, esto pasa, ¿eh? Esto parece una caricatura, pero es que eso es lo que pasa. Y claro, esa cosa yo creo que como mínimo se debería estudiar. No estoy inclinándome por qué hacer, estoy diciendo, estúdienlo a ver si tenemos que hacer algún retoque. Y habría retoque seguro. Bueno, vamos avanzando en el tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algún tema? ¿Sí? Alguien, señor. Por favor, a juicio de usted, ¿es mejor nuestro sistema electoral que el de los países que tienen la segunda votación con los más votados? Bueno, vamos a ver. Mire, yo creo que el sistema electoral español no es un mal sistema. Ahora, para algunas cuestiones, probablemente lo que llaman los franceses el balotage, la segunda vuelta, solucionaría algunos problemas. Yo creo que sí, que impulsar a que se unan los grupos para sacar adelante a un presidente o un alcalde, está bien. El sistema español de elección del presidente del gobierno adolece de algún defecto, y es que a veces se puede quedar paralizado sin que haya ningún presidente como candidato y que no pase el tiempo porque no se ha votado nunca. Tuvimos una ocasión en la que un candidato dijo que él no aceptaba el encargo del jefe del Estado. Si hubiese sido el otro por lo mismo, tendríamos un lío muy grande, porque a los 2 meses hay elecciones, pero a los 2 meses, a partir de la primera votación, si no hay ninguna votación, ¿cómo salimos del atolladero? Probablemente sería mejor que si hay 2 candidatos, el que saca más es el que gana. Y ahí es la segunda vuelta o balotaje. Y sería bueno. Pero eso no quiere decir, a mi juicio personal, que la ley nuestra sea mala. La ley es buena. La ley es buena. Luego, ya que me pregunta usted eso, voy a deshacer un tópico que hay que es falso. Verán, ahora mismo es clarísimo que un partido que tiene 7 diputados, es decir, el 1,6% de los votantes, lo cual significa el 1% del censo, menos del 1% del censo, pues con el 1% está imponiendo la política al 99% restante. Es un exceso de representación. Pero, dicho esto, que lo digo con mucha claridad, yo no creo que España, el conjunto de los españoles,
deba estar pendiente del 1%, no digamos el PNV tiene menos todavía, y el Bloque Nacionalista Galego tiene el 0,6%. Es decir, todos los nacionalistas de todas las regiones, sumados, tienen el 6%. El 6% no puede dominar sobre el 94%, creo. Dicho esto, voy ahora a decir algo que puede parecer lo contrario, y es que hay mucha gente en España que piensa que la ley electoral prima a los partidos nacionalistas. No es verdad. ¿Cómo se ve si se prima o se castiga a un grupo político electoralmente? Si usted pone el porcentaje de escaño que saca y lo divide por el porcentaje de votos que tiene, si le da más de uno está premiado, si le da menos de uno está castigado. En España los castigos o los premios son muy pequeños, no cambian la estructura del Congreso. España es un país que vota con mucha sabiduría o con mucha locura. No acabo de entenderlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se vota las elecciones legislativas hay 52 circunscripciones. Eso es lo que desproporcionaliza, no el método Don, pobre señor Don, que no tiene culpa de nada. Lo que desproporcionaliza es que son 52. Pero luego vamos a las elecciones europeas, que hay una sola circunscripción y sale lo mismo. Es increíble. Eso es un caso, yo no lo entiendo. Y yo he estudiado esto mucho, ¿eh? Yo soy un aficionado, pero un aficionado de cuando aquí no había ni idea de que hubiera elecciones. Yo creé un instituto de técnica electoral en el año 1972, que no tenía ni flibiti, el pájaro. O sea, algo sé. Ahora me pasan todos por la izquierda, son más sabios que yo, vale. Pero es así. Y el Don al que todo el mundo crucifica, este matemático belga no tiene culpa de nada. Es la desproporcionalidad, es porque hay muchas circunscripciones. Que usted a la más pequeña no la puede dejar sin representación. Entonces, la que tiene muchos habitantes, si usted lo hace proporcionalmente, si a uno le da 1, al otro le tiene que dar 200. Claro, no puedes. Entonces, hay una desproporción que en Soria, con 15.000 votos, usted saca un diputado y en Madrid necesita 200.000. Claro, por esa razón. Pero no es por el reparto de Don. El pobre no tiene... Yo propuse una vez al Instituto Constitucional, les propuse que le pusiéramos un busto allí al señor Don, hombre, que lo estamos todo el día crucificando. Un desagravio. En fin. Muchas gracias. Otra pregunta. A ver. Allí al fondo. El que está de pie lo ha pedido primero. ¿Usted? Sí. No, el que está de pie. No, el que está de pie. Dale fuerte. Por debajo. Mi pregunta es, por ejemplo, Mi pregunta es, ¿cómo se puede en un periodo relativamente corto de la historia, como puede ser 45 años, que el mismo pueblo, como es un pueblo español, culto, ilustrado y occidental, cómo puede pasar de la transición, ese periodo donde ha dicho usted en muchas ocasiones que se deja ese egoísmo para hablar, que yo creo que lo que se hizo con la Constitución del 78 hoy sería imposible? ¿Cómo puede ser que de la transición, en menos de 50 años, la generación de jóvenes que ahora mismo somos los españoles, por poner un rango de edad, de 18 a 30, tengamos y seamos la única generación a lo largo de toda la historia de nuestro país que vamos a vivir peor que nuestros padres? Sí. Sí que le matizo porque aquí se ha hablado muchas veces de la hucha de las pensiones que se saca del debate político. Y eso está muy bien. Y muchas veces se dice, oiga, ¿el pensionista seguirá cobrando la pensión? Mi pregunta es, ¿cobraré yo la pensión? ¿Pero esa es la pregunta o la anterior? Vamos, intento contestar a las dos preguntas. Vamos a ver. ¿Qué ocurre con la generación más joven hoy? ¿Es peor que la generación anterior? Adiós, Ramón, muchas gracias. Adiós. ¿Esta generación es peor que la anterior? Mi diagnóstico es no. Rotundamente no. Es mejor.
está más informada, tiene un instrumental de análisis superior a la generación anterior. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la generación del año 1978 decidió ir a la política a ayudar a traer la democracia. Entonces, las mejores cabezas de los despachos de letrados, de abogados, las mejores cabezas de las fábricas, de los sindicatos, las mejores cabezas de todos los ámbitos decidieron ir a la política, hacer ese sacrificio de irse a la política. Hoy, las mejores cabezas de todos esos lugares no quieren ir a la política. No quieren ir a la política porque en cuanto ponen el pie en la política ya es sospechoso de algo. Entonces, oye, voy a ganar menos dinero, voy a estar pendiente con un teleobjetivo buscando a ver si buscan algo porque soy sospechoso, pues no voy. Y entonces hoy están los de segunda fila, no los de primera. ¿Es peor la generación? No, es mejor, pero en la política no están los mejores. Ha habido una mediocratización de la política. Y yo les voy a poner una tarea para esta noche. Cuando vuelvan a casa, se cogen un folio y lo ponen así, apaisado. Y aquí ponen ustedes, año 1977, los líderes, del que no le gusta al que le gusta. Pongamos, señor Fraga Iribarne, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Miquel Roca. Al debajo pongan ustedes el que ahora es el máximo del partido que representaban esto. Y hacen... Claramente es así. Y es peor la generación, no, que los mejores no vienen. Y lo otro es las pensiones. Miren, bueno, antes de las pensiones ha dicho otra cosa, que ha dicho que es la generación que va a vivir peor que sus padres. Eso no tiene que ver, no tiene solo que ver con lo que está pasando en España, tiene que ver con otras muchas cuestiones. Mire, al final del siglo XX, la aparición de la globalización de la economía fue saludada en el mundo como un avance extraordinario. Algunos que hicimos alguna crítica fuimos duramente abofeteados, metafóricamente. Y yo creo que alguna razón teníamos, porque ¿qué ha ocurrido con la globalización? Lo que ha ocurrido es que el capitalismo, que siempre ha sabido adaptarse a cada momento histórico, el capitalismo ha hecho un giro. Ha modificado el centro de gravedad de su actividad, lo tenía en la producción y lo ha puesto en las finanzas. De manera que a fines de los años 60, el 80% del beneficio del capitalismo mundial se obtenía por la producción, por la fábrica, por los objetos que se hacían. Y solo un 12% era por intereses financieros. Ahora está al revés. Ahora ganan mucho más dinero cambiando estampitas, cambiando acciones, que produciendo. Y entonces están fabricando un ejército de parados, de gente con empleos muy precarios, sin seguridad. Todo eso ligado hace ver que el futuro no parece muy halagüeño. ¿Se van a poder pagar las pensiones? Sí. Hay gente que asusta demasiado. Mire, cada 20 años el PIB de España aumenta en una cifra muy importante, muy importante. No puede reservar en ese incremento un 5 y hasta un 10% para el pago de pensiones. Sí puede, hay que tener voluntad de hacerlo. Es verdad que algunos argumentos que se utilizan por los que piensan que no se podrá pagar pensiones son argumentos reales. Yo les voy a poner un caso, bueno, a todos, les pongo a todos un caso. Cuando se establecen las pensiones en España, es en 1919. No se llamaban pensiones, se llamaba retiro obrero. Se dice, cuando llega la edad de 65 años, se retirarán y tendrán un retiro obrero. 65 años. Hoy seguimos con 65, ahora estamos cerca de 67. Pero escandaliza a la gente. ¿Por qué digo esto? Porque en el año 1919, cuando se establece la pensión a los 65 años, ¿cuál era la esperanza de vida de los españoles? 42 años. Vivían de media 42 años. No había prácticamente pensionistas, había muy pocos. Porque, claro, la gente moría muy joven. Es verdad que algunos dicen, oye, yo he visto fotografías de gente muy mayor, muy vieja.
no eran tan viejos. Eran bastante más jóvenes de lo que pensamos, pero no tenían dientes, la higiene, la alimentación, la medicina, la atención primaria en los hospitales. Entonces ha cambiado mucho todo eso, pero yo soy claramente optimista, no va a haber un corte, ya no se pagan pensiones, no lo va a haber. Mire, si uno coge un análisis sincrónico de la realidad, cogiendo un momento, te puede tocar un buen momento de ese país o un mal momento de ese país. Pero si coges un análisis, una evolución diacrónica, viendo la evolución en más tiempo, la humanidad siempre avanza. Y usted coge 2 siglos, seguro que desde el principio al final la humanidad ha avanzado y mucho. Ahora, si coge a lo mejor los años 30, oiga, pues todo ha ido para abajo. Depende, si es sincrónico, puede ser que le salga todo muy negro y parezca que el futuro va a ser todo muy negro. Pero si usted coge grandes espacios de tiempo, seguro que la evolución es positiva. Por eso yo creo en la humanidad, creo en los seres humanos. ¿Hay dificultades? Sí. Hombre, cuando cada uno de nosotros nació, el mundo era muy injusto, estaba muy injustamente repartido. Cuando muramos, va a seguir siendo muy injusto el mundo, pero uno tiene la obligación de hacer algún esfuerzo para que sea un poco menos injusto, en la medida en que cada uno tiene de trabajar en ese sentido. Entonces, hoy día, 345 personas tienen lo mismo que 3.500 millones de personas en el mundo. O sea, más injusto es imposible pensarlo. Con el 10% se lleva el 58% de la riqueza y el 50% de lo más abajo se lleva el 10%. Fíjese usted si hay razones para trabajar por mejorar la condición de los seres humanos. Y yo confío en que la gente mejorará la situación de los hombres humanos. Y por tanto, usted cobrará la pensión. Bueno, yo creo que yo creo que ya es hora. Salvo que haya alguna pregunta absolutamente irrenunciable, que no la hay, y me alegro. Pues buenas noches y hasta mañana. Muchas gracias, Alfonso.